Buenas tardes, comunidad de Macondo. Bienvenidos a esta nueva edición del programa que se emite todos los jueves en el canal de Caras y Caretas de Uruguay, que como bien saben, hay que compartir, apoyar, comentar y hacer crecer entre todas. Y bueno, en esta ocasión este programa también se graba unas horitas antes por motivos logísticos de Marco Terusci. ¿Cómo no vamos a ser comprensivas con Marco Terusci? Muchos sucesos tenemos que comentar hoy que pasaron en los últimos 7 días. Javier Milei, que a este ritmo se nos va a convertir en cantante de recitales, porque bueno, ya canta, baila, da giras, en fin. Bueno, estuvo todos los días en los trending topics por la crisis diplomática desatada con España a raíz de las declaraciones contra la esposa de Pedro Sánchez, inspiradas básicamente en los recortes de medios falsos, declaraciones que ha hecho aquí el pasado domingo en España en la fiestita de ultraderecha convocada por el partido ultraderechista Vox y su líder Santiago Abascal. También ha sido trending topic por la presentación de su libro, que también parecía una fiestita de cumpleaños y la hizo en nada más ni nada menos que en el icónico estadio del Luna Park esta noche. También por los datos económicos que no lo acompañan para nada, el dólar paralelo sube, el consumo se derrumba, el índice de la pobreza supera el 50%, la provincia de Misiones está incendiada por las protestas de trabajadores, la actividad industrial está en caída libre, en fin. Y en el mundo, y en España concretamente se reconoció finalmente al Estado de Palestina, algo que, si les soy sincera, me sorprendió. Llevo viviendo en España 2 años y creía que este paso se había hecho hace tiempo ya, como lo han hecho más de 140 países del mundo antes. Pues no, Pedro Sánchez lo hizo anteayer, en plena pre-campaña electoral para las elecciones europeas. Supongo que será casualidad, no seramos mal pensadas. Y así España se convertía en el país número 143 en reconocer el Estado palestino, un gesto importante que llega en un momento en el que la Corte Penal Internacional pide una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de lesa humanidad, pero un gesto que a la vez no ayuda demasiado a parar ni un minuto el genocidio contra los palestinos. Así que de todo esto vamos a hablar hoy. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios. Vamos a arrancar. Bienvenidas a Macondo. Buenas noches, Ina, buenas noches, buenas tardes, Marco, y buenas noches y buenas tardes al resto de la comunidad de Macondo. Miren, desde donde miren. Vamos a iniciar entonces con este interdicto, este cruce entre Javier Milei y Pedro Sánchez, entre el presidente argentino y el presidente de España, iniciado cuando Milei hace esta visita que ahora se conoce que fue una visita de carácter privado, porque ha revelado España que Milei pidió, informó que iba a ser una visita de carácter privado, en la cual además el presidente argentino no solicitó audiencia ni con el presidente de España ni con el rey, algo bastante atípico según plantean las autoridades españolas cuando un presidente latinoamericano visita España. Y tuvo en esa actividad, en ese acto junto a Abascal, palabras durísimas contra el presidente español y contra su esposa. Aunque se defiende Milei, él no dijo nombres. Pero esa es una defensa un poco medio estúpida, en definitiva, porque habla de la esposa y pidió unos días de licencia y que bueno, claramente refiere al caso Pedro Sánchez. Las medidas que tomó España, la primera fue llamar en consulta a su embajador, la segunda fue llamar al embajador argentino en España, en Madrid, de hecho, a entrevistarse, a dar explicaciones. Y la tercera, luego de que Milei insistiera, además, con fuertes agravios en entrevistas en la propia Argentina, fue retirar de manera definitiva a la embajadora. No así el cierre,
el cese de las relaciones diplomáticas que se mantienen, pero sí retirar a la embajadora de manera definitiva. Vamos a analizar esto entonces junto con Marco y con Ina, a ver qué interpretación podemos hacer de estos actos sin necesariamente caer en la interpretación psicopatológica de los actos, porque tiene que tener también algún tipo de entramado político, no puede ser todo psicología, sino ya no podemos hacer más análisis geopolíticos ni internacionales, tenemos que llamar a psiquiatras para que nos sustituyan en estos programas. Bueno, Marquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento, estoy acá en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, así que espero que el internet me acompañe y funcione a lo largo de este Macondo, que bueno, estamos acá en el país donde nació Macondo. Un montón de cosas. Si les parece, yo voy a empezar un poco por lo de Argentina, tirar algunos elementos y armemos el mapa completo para ver si es cierto la pregunta del título. Es decir, que ganan tanto Javier Milei como Pedro Sánchez en términos políticos en esta pelea. A mí lo primero que me llama la atención es la diferencia entre Milei y lo que estábamos acostumbrados. Cuando gobernaba Mauricio Macri en Argentina, se desvelaba por caerle bien al rey. De hecho, recuerdo que había ido con su esposa y decían quién tenía el vestido más lindo, si la esposa de Macri o la esposa del rey. Y había toda una serie de farandulismo, como de querer ser aceptado a toda costa y tener ahí una suerte de visto bueno, muy como de élite neocolonial. Esto rompe las formas habituales. Es un presidente que va a España, que, bueno, tiene una disputa ya abierta con Pedro Sánchez, que era explícita, que ni siquiera intenta reunirse con el rey y que va a tomar partido a jugarse en el marco de las elecciones parlamentarias europeas y que en ese contexto forma una crisis. Según él, el momento en el cual acusa de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez se salió del guión, pero tampoco dice, bueno, estuvo mal. De hecho, cuando España le pide que se disculpe, él dice que de ninguna manera y que Pedro Sánchez es un pollerudo que se esconde debajo de las polleras de las mujeres para que lo ataquen. Entonces, tal vez lo primero que se me venía a la cabeza es con qué parámetros se juzga lo que está haciendo Milei. ¿Con las formas habituales de la diplomacia, con los modos que son costumbre, o estamos frente a una corriente política, en este caso personalizada en el presidente argentino, cuya lógica es conformar un escenario de ruptura casi permanente, de pasar por encima de las formas habituales y convencionales y proyectarse, más que como presidente de Argentina, como referente, en este caso, una corriente política a nivel internacional? Que en ese sentido me parece que a él le salió bien. Fue aplaudido en Madrid, fue tapa de los diarios, imagino, Ina, durante varios días en España, se habló de él en un montón de lugares. En su lógica de acumulo mi propia marca personal, soy Javier Milei, líder de la libertad anarcocapitalista del mundo libre, me parece que ganó. Y creo que, cierro con esto, pensar que lo que hizo fue un error, como un exabrupto, que no mide y que es un amateur, es pensarlo con las formas clásicas de la política y la diplomacia. Pensarlo como Macri, que iba a rendir pleitesías y a comparar sus vestidos. Bueno, esto es otra cosa, para arrancar. Pues estoy de acuerdo, si puedo, de acuerdo con esto, que esto ya parece más bien la construcción de un personaje, la construcción de una marca personal propia. Y hoy justo estábamos analizando también en Canal Red, en la base, estas palabras a las que recurrimos en muchas ocasiones nosotros mismos, ¿no? Los exabruptos, las bizarradas, la excentricidad, esas palabras a las que siempre recurrimos para describir los comportamientos de Javier Milei. Y llega un momento en el que te preguntas, ¿le favorece o es una gracieta de la que nos reímos nosotros, pero dentro de esa construcción de la marca personal le resulta útil? Es una pregunta que, bueno, pues esta semana, que en 4 días le hemos dedicado, no sé, 3 horas de programa a las bizarradas de Milei, por un lado esta noche, por otro lado el domingo pasado, pues te das cuenta, ¿no? Que de qué manera estás tú entrando en todo este juego. Por un lado hay que desenmascarar esa batalla cultural de la que
Él habla, está claro que está absolutamente metido y absolutamente convencido de que hay que luchar contra el marxismo cultural, cuya representación somos nosotros, entre muchas otras periodistas, medios, políticos de izquierda. Y eso por un lado, ¿no? Que efectivamente a Javier Milei le ha venido como un anillo al dedo todo ese escándalo diplomático con España, porque también me he enterado de que durante 12 horas después del domingo, el lunes, el hashtag Pedro vigila a tu esposa sumó, no sé, miles de retweets y se ha lanzado toda una campaña que fue tendencia en 4 países diferentes, una campaña detrás de la cual parece ser que está el propio Cerimedo, ¿no? Del que hablamos la semana pasada cuando nos referimos a la campaña contra Yamandu Orsi en Uruguay. Entonces, todo esto alimenta que no se hable de los índices económicos en Argentina, que Marco espero que todavía vamos a tener la oportunidad de comentar en este programa. Y por otro lado, Pedro Sánchez también le resulta útil, ¿no? Aquí en España se está hablando de esta sobreactuación española a la hora de retirar al embajador por las declaraciones de Javier Milei en un evento al que también acudió un ministro de Netanyahu, concretamente ministro para la diáspora de Israel, Amichai Chikli, y también se refirió de manera despectiva a Pedro Sánchez, ha hablado de que la guerra de Palestina hay que ganarla sí o sí, la tiene que ganar Israel porque Israel es el guardián de la civilización occidental. Ha soltado una serie de barbaridades sin que nadie le tosa, básicamente, porque contra Israel no van a ir. Y aquí en España hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Esa manera una frase que como que se traducción al inglés de "You have been PSOE again", ¿no? Has sido víctima de la estrategia del PSOE again, ¿no? De nuevo. La estrategia del PSOE, que básicamente consiste en convencerte de que representan una fuerza de izquierda, socialista, una fuerza que es antagónica a estos ultras, una fuerza que es antagónica a estos auges de extremas derechas, cuando en realidad eh, ponen plataforma con su connivencia a la hora de tratar ciertos temas, ¿no? Cuando hablamos, si os acordáis, si se acuerdan de Pedro Sánchez y de las denuncias de la máquina de fango, porque ¿de dónde sale todo eso? ¿No? La máquina de fango que colaboró con él en el momento cuando había que correr a Podemos de la esfera política, de repente lo empezó a amenazar a él, ¿no? De repente puso en riesgo su propia eh, existencia, no, pero su propia estabilidad política, por decirlo de alguna manera. Pero ellos han sido absolutamente contentos, ¿no? Han convivido con eso cuando no lo han aupado y lo han fomentado. Entonces, esa estrategia de "You have been PSOE again", pues le viene muy bien en un momento en el que se erige como el gran antagonista de esa internacional ultraderechista y además, que eso también creo que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en esta semana, reconoce el derecho de Estado de Palestina a existir. Todos ganan, salvo los que pierden siempre, ¿no? Salvo Bueno, nosotros. sí, yo, bueno, voy a relativizar las derrotas de Ina y de Marco, porque estuve leyendo que Javier Milei lleva en 6 meses de gobierno 100.000 kilómetros en viajes, ¿sí? Eh, no sé si llega a tener los kilómetros que tienen Ina y Marco en estos últimos 6 meses. Voy a ser claro, porque mirá que viajan, viajan. Está ahí, entre Marco y Milei está ahí, parejo. Sobre el tema de serio, que vendría a ser, bueno, es difícil tomarlo en serio, pero el show, a mí me da la sensación que la ostentación de esta especie de psicosis ambulante que se ha transformado Milei,
es funcional en la medida en que todavía tengas una base de aprobación, porque todo esto que hace Milei, en el momento en que se le dé vuelta, digamos, la base de aprobación, va a resultar, se le va a volcar también en su contra. Es cierto lo que dice Marco, que cuando va a España, a diferencia de Macri, no le rinde pleitesía a la monarquía, ni hace todo esa actos de sumisión o de cipallismo colonial del siglo XVII, XVIII. Pero cuando va a Estados Unidos se cuida de hacer actos de sumisión con Donald Trump. Y actos de sumisión que son vergonzosos. O cuando habla con Inglaterra. Me parece que tiene una lógica más del mundo contemporáneo. De decir, bueno, yo voy a ser un cipayo, pero cipayo de los Estados Unidos y de Israel y de manera directa. Hay que recordar su viaje a Israel, su escena en el Muro de los Lamentos, ¿no? O sea, es de una obsecuencia la actuación de Milei en esas circunstancias, que no podemos decir que el tipo se planta ahí como yo soy una suerte de soberanista y no me importa nada la corona española. No, le importa estar alineado en este momento con una suerte de club de lo peor, y lo peor lo representa la derecha israelí y la derecha norteamericana. La derecha de Estados Unidos, que estamos hablando de algo más a la derecha del comportamiento que ha tenido Joe Biden durante este periodo. Entonces me parece que esa es la acción de Milei. Ahora bien, todo eso que hoy le celebran, incluso le celebran los medios en Argentina, es increíble ver a algunos periodistas, porque es indefendible Milei desde el punto de vista de la racionalidad. Puede ser defendible desde el punto de vista de cierta estrategia de comunicación que considera que estamos en la sociedad del espectáculo, del show, y que ninguna otra variable importa más que el show, ¿no? Pero todo eso que él hace en el momento en que no logre sostener la base social en Argentina, bueno, todo va a ser tremendo, como les resultó a Menem, que hablaba de las relaciones carnales y después durante 20 años era como una mala palabra hablar de relaciones carnales. Bien, ahora, esa es la pregunta que cabe. ¿Cuál es la base social real que tiene Milei a 7 meses o 6 meses de mandato en la Argentina, con el deterioro brutal que ha habido de las condiciones sociales en Argentina? Porque nosotros vemos a Milei en la tapa de Time, pero la nota del Time lo trata de psicótico, de delirante, de que la gente no puede comer. La BBC lo trata como si fuera un psicópata. No es que le están haciendo... Pero se supone o trasciende que en Argentina continúa teniendo una base de apoyo importante. No sabemos, por lo menos del exterior, qué tan real es esa base de apoyo y si es una base de apoyo política o simplemente se sustenta en el show. Porque los números de la Argentina, y a eso es lo que te invito, Marco, en este momento son un desastre. Y a partir de las declaraciones de Milei y este enfrentamiento con España, empezaron además a moverse variables como el aumento del dólar blue, o sea, sigue en una especie de franco deterioro. Nada da la sensación de que se esté revirtiendo. Y yo creo que es ahí donde se está jugando el partido, por lo menos desde el punto de vista de los latinoamericanos, ¿no? Milei tiene que distraer, hace show. Tal vez eso se lo recomiendan, tal vez ese show le es funcional para seguir siendo distracción como esto que hizo en el Luna Park. Pero hay otra cosa que se está jugando en la realidad y es importante saber qué es lo que está pasando ahí. Un famoso filósofo alemán dijo esta frase tan cierta como poética: todo lo sólido se desvanece en el aire. Es probable que Milei se vaya desvaneciendo en su apoyo a medida que avance la crisis. De hecho, en este momento y desde hace 6 días hay protestas muy grandes en el noreste argentino, sobre todo. En Misiones se ha sumado Corrientes, hay policías, hay maestros, hay trabajadores estatales. Estamos hablando de sueldos de $250, $300. Un profesor que trabaja de la mañana a la tarde y en la noche maneja un Uber, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Y yo creo que lo que pasó en el Luna Park este miércoles en la noche, que él cantó incluso, es una suerte como de repetición de artilugios. O sea, hizo lo que hacía en campaña. Cantó la misma canción, dijo un discurso económico incomprensible, y yo creo que eso va a tener cada vez menos fuerza, a medida que la realidad se hace cada vez más difícil y que lo que parece más o menos estable se empieza a deshacer. El dólar paralelo es una variable muy clara de eso, y una economía en recesión. Y la recesión
la podés presentar como quieras, pero implica que baja la actividad económica, que se consume menos, que los comercios entran en crisis, que hay despidos. Ahí no hay con qué, digamos, tapar el sol con la mano. Entonces hay que ver hasta dónde esta, digamos, lógica de construcción de grandes teatralidades le permite, bueno, seguir manteniendo esa imagen Milei, esa lógica Milei de hacer política. Una cosa era en campaña, otra cosa es ahora. Agregaría a eso, evidentemente, que mientras tampoco haya una oposición clara, con figuras relativamente, digamos, con proyección y un discurso, bueno, también eso le da cierto oxígeno. Pero yo creo que él está confiado de que todavía tiene más de 45% de apoyo y también está en esta cruzada y yo creo que ahí sí es real, perdón las voces que se meten del aeropuerto, de proyectar esta imagen de él como un referente de un proyecto, no sé si universal, pero por lo menos occidental. Y yo creo que ahí él es auténtico. O sea, Milei, así con toda la teatralidad que tiene, no miente con todo lo trágico que tiene eso, digamos, ¿no? Pero cuando él dice que se hace una conexión con sus perros muertos y que Moisés es quien le da consejos desde el más allá y que es el segundo hombre más importante hoy en la política global, él lo cree, él se está proyectando en ese sentido, trágicamente. Y creo que Pedro Sánchez elige pelearse con él, que es pelearse con Vox, para cerrar la vuelta completa porque es mejor pelearse con Vox, que finalmente salió tercero en las últimas elecciones, y con un personaje excéntrico como Milei, que hasta el Times le pega, que presupongo yo pelearte con el PP, que es un poco más pesado como adversario, ¿no? Y ahí donde yo veo que O Sánchez tiene un pelearte enemigo. con el régimen establecido en España, o pelearte con el IBEX 35, ¿no? Con los señores de la bolsa con los que se reunía Milei precisamente en su visita en España, y salía en esta foto rodeado de 18 hombres o 17 hombres sin una sola mujer. O sea, es mucho más fácil y mucho más funcional para Pedro Sánchez pelearse con Milei, con su peluca, con sus canciones, con sus excentricidades, con Santiago Abascal y con toda esta gente que pues está muy claro lo que son, dónde están, pero a Giorgia Meloni, que fue invitada a ese acto y intervino por Zoom, según entiendo, estuvo Le Pen, pero Meloni no se acercó y eso a lo mejor fue un acierto político por su parte. A Giorgia Meloni en el primer encuentro bilateral le dijo, querida Giorgia. Entonces, sí, es mucho mejor pelearse con alguien como Meloni, ¿no? Y más allá de eso, el apoyo al que se refiere Lean, justamente ayer cuando Adorni lo presentaba, dando lugar a esa charla en la que estaba Spert también, ¿no? En la presentación del libro, Adorni dijo que es el presidente mejor valorado del continente, que todavía tiene esa base, pese a todos los datos, pese al dólar blue que entiendo que está subiendo mucho y eso no es un dato muy bueno para Milei. Si necesita devaluar, dispara la inflación otra vez, entonces se queda sin nada de lo que presumir, ¿no? Sí, pero quiero relativizar unas cosas nuevamente, porque ¿qué significa ser un líder? ¿Qué? Adelante, adelante, me gusta el matiz oriental. O sea, un viejo líder político uruguayo ya fallecido me decía que cuando vos te ganás el 20%, el 80% de la población te odia, entonces es posible que el 20% te ama. Y entonces llegas al Senado. El problema es cuando vos ni te odia nadie, ni te ama nadie, o sea, te diluís en la intrascendencia. ¿Qué significa ser el presidente más apoyado o uno de los más apoyados en América Latina? Milei tiene una caterva que lo apoya tanto en Argentina como en otros países de América Latina. Porque la ultraderecha, sobre todo esa que se parece como transgresora, tiene base de apoyo social en muchos lugares. ¿Es mayoritaria? Difícilmente sea mayoritaria en sus diferentes países, aunque puede llegar a serlo ocasionalmente en alguno, ¿sí? Pero también le pasaba lo mismo a David Koresh en la secta de Waco. Él tenía 71 en la secta de Waco, que consideraban que era Dios, y en el resto lo consideraban que era un psicópata. ¿Era un psicópata? Y sí, salvo para los 71 que consideraban que él era Dios. Milei es como si estuviese construyendo la secta de Waco, en eso estoy de acuerdo
con Marco. Él cree que habla con un perro muerto y él cree también que forma parte de un ejército de la luz y cree también que ha bajado junto con Moisés a leer de una tabla, yo qué sé. Él está bien, él lo cree. Hay una cierta virtud intrínseca como político en que él sea honesto dentro de su verdad. Lo que tenemos que tener claro, Marco, es que ni habla con el perro muerto, ni es Moisés, ni existe una tal luz orientadora de los actos de los hombres. O sea que todo eso, donde hay una cierta parte de la sociedad argentina que confía, como también están los que confían en el tapping, o en la biodecodificación, o yo qué sé, no sé que después hay gente que nos mira que está a favor de, yo qué sé, pero tiene un límite eso. Y el límite está en la realidad, ¿no? Ahí ya ves Ina que debe hacerse tirar las cartas y la borra del café y además le da categoría de ciencia. Yo no soy tarotista, a diferencia del jefe de Karina Milei, que de hecho hoy la revista Time la deja, muy bien. Entonces, le describen el atuendo con el que recibe al periodista, dice que tiene unas chanclas con lentejuelas. Sí, lo que nosotros no podemos llegar a creer, porque me parece que es una confusión que puede mucha gente participar, por lo menos yo estoy convencido de que es un error, es creer que un fenómeno como en Milei se puede sustentar o puede sustentar su apoyo social prescindiendo de los aparatos o instrumentos del poder real. No, necesita de los medios de comunicación, necesita de las estructuras que financian todo ese show, y esos tipos, los que están detrás de Milei, los que se benefician además a grandes manos de Milei, los Elon Musk, los super estos que BlackRock, todos esos tipos no creen ni en el perro muerto, no creen ni en Moisés, lo hubiesen vendido a Moisés. Entonces, esos tipos, este tipo les resulta funcional, es una especie de monigote, que tiene una utilidad y un vencimiento. Si no, vamos a empezar realmente a creer que Milei va a representar. No te preocupes, va a pasar a la historia como un psicópata, no va a pasar a la historia como no sé, el Lenin de la derecha. No es el Lenin de la derecha, es un verdadero psicópata. Cualquiera se da cuenta, hay que mirarlo. Está en tus sábanas, te dice. Hay videos que los recuerdo porque me parecen perturbadores, parecen sacados de una película de terror B. Ahora, y termino con esto. Pedro Sánchez, que es un político muy curioso para mí. Por ejemplo, después de haber pedido licencia esos días, para mí no renunciar era increíble. Yo no puedo creer que el tipo haya hecho eso todavía, pero parece que le sirvió. Tiene también una interpretación de la sociedad. Y debe pensar, la sociedad, hay una parte de la sociedad que consume Gran Hermano, hay una parte de la sociedad que entra en este juego. Y el show le sirve. Y es verdad, puede identificar, caricaturizar y decir, nosotros somos el muro de contención de la ultraderecha. Y la ultraderecha es un personaje que es el psicópata perfecto. Y ahí lo tiene a Milei. Y eso en una elección sirve. Nuestro ministro, que fue el que tenía el primer encontronazo con Milei, el de Óscar Puente, está celebrando la llegada de BlackRock a España. Quiero decir, en términos económicos, no son tan diferentes a Milei, ¿entiendes? Sí, podemos ser el muro de construcción, sí, no, pero te vamos por la derecha, te vamos a meter a BlackRock, te vamos a meter a los fondos buitres y vamos a aguantar y bancar a todos estos medios que están sostenidos por los grandes capitales. Sí, Ina, pero, perdón, Ina, pero por más que la socialdemocracia europea ha demostrado una capacidad de arrastrarse que es encomiable, ¿sí? De todas maneras, no es lo mismo el PSOE que Vox, y no es lo mismo, como no era lo mismo en la Argentina Massa, que no es ningún tipo de izquierda, que Milei. La derecha tiene como expresiones que están todavía más a la derecha de lo que uno diría, por ejemplo, efectivamente es tarde, pero Irlanda, Noruega y España reconocen a Palestina. Reconocen el Estado de Palestina. Está. Es tarde que lo hagan,
pero es impensable que un tipo como Milei lo haga. Quiero decir, hay peores derechas todavía. Lo que sí estoy de acuerdo es que está desplazado el eje entre lo que vendría a ser lo progresista y lo reaccionario, está todo muy a la derecha. Lo progresista también es bastante centrote, por llamarlo de alguna manera, a Pedro Sánchez. No estamos hablando, esto no está entre Chávez y no sé qué, no, esto está entre en Europa por lo menos da la sensación de que está entre los Pedro Sánchez y Abascal, Feijóo. Esa es la impresión que uno tiene. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero es lo que uno ve. Creo que nos estamos quedando sin tiempo. Yo solo quería agregar mínimamente que tal vez un rasgo muy distintivo de Milei, que es para mí un gran laboratorio, tubo de ensayo hoy de la ultraderecha, es que no está gobernando para quienes no lo votaron. Eso es como muy llamativo. O sea, Milei está, los que lo quieren, entienden, la ven, como dice, y un montón de gente que no le interesa ni un poquito como convencerla. Son como la gente atrasada que no entiende. Es bastante llamativo vivir en un país cuyo presidente desprecia a toda la gente que no lo vota. Esa ruptura de formas, esa forma como trumpista de ir como quebrando las cosas, me parece que hay que leerla, porque es como un grado más avanzado de lo que fue Bolsonaro, de lo que fue Trump, y me parece que sí están probando. Y la aprobación, él está poniendo el país en venta. Ese es su objetivo. Si se pelea con Pedro Sánchez para la tribuna y logra que vengan los capitales con un régimen extraordinario de incentivos a las inversiones, la pregunta es si van a venir los capitales con un señor de este calibre en la Casa Rosada, que no se sabe cuánto tiempo va a durar, amén de lo que yo quiera o no quiera. Bueno, vamos al corte y seguimos charlando. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, Pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. Del 29 de mayo al 1 de junio, Montevideo será la sede del Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía, un espacio para construir alternativas de cara a la nueva ola de renovables y políticas privatizadoras que promueve el capitalismo verde, por la defensa de los servicios públicos de energía, con participación de los trabajadores y trabajadoras, por una transición energética justa, por el derecho a la energía para todos y todas. Te invitamos a participar de este importante evento en el marco del 75 aniversario de AUTE. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, volvemos con
Macondo, y ahora nos metemos en otro tema y es la decisión, bueno, la petición que hace el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, el pasado lunes 20 de mayo, pidiendo la detención de Benjamin Netanyahu, también del ministro de Defensa Galant de Israel y de algunos jefes de Hamas. Eh, hasta ahora, hasta ahora hay pocos antecedentes de que un fiscal de la Corte Penal Internacional pida una detención y los jueces del tribunal la nieguen, porque como los fiscales en la Corte Penal Internacional son los que llevan adelante la investigación, y Karim Khan, además de reunir prueba, hizo una especie de comité de expertos jurídicos para analizar si la prueba era lo suficientemente contundente como para que en el caso de que se produjera la detención no hubiese riesgo de absolución. Es un pedido con un cúmulo probatorio muy alto de acuerdo a los estándares que en principio llevan a la CPI. Pero como todos sabemos, no existen organismos internacionales que funcionen para toda la comunidad internacional. Existen organismos internacionales como la Corte Penal Internacional que tiene que estar dedicada a algunos países, que son o bien los enemigos de Occidente o bien países que no son fuertes en el ámbito internacional. A Karim Khan mismo ha hecho declaraciones por ahí de que lo han llamado por teléfono para decirle: mirá, la CPI está para África y para carniceros como Putin, no para Benjamín Netanyahu. Sin embargo, esta decisión tomada por ahora por el fiscal, pero que va a ser ratificada por la CPI, tiene consecuencias en términos políticos y ha promovido y ha generado además declaraciones tanto de Estados Unidos como de algunos países que son bastante impresionantes. Para analizar este tema, Ina, Marco, nos acompaña María Constanza Costa, politóloga, especialista en análisis internacional y además especialista en el mundo, en esa parte del mundo, digamos, que es el Oriente Próximo, Medio Oriente, por lo cual nos da mucho gusto recibirte, María Constanza. Gracias por acompañarnos en Macondo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, María, ¿cuál es la primera aproximación, la primera reflexión que merece este pedido de Karim Khan, del fiscal de la Corte Penal Internacional, que todo indica que va a ser ratificado por los jueces, aunque bueno, hay que esperar todavía a que se pronuncie la Corte? ¿Qué efectos tiene esto verdaderamente sobre Israel desde el punto de vista geopolítico? Porque descartamos que desde el punto de vista penal es muy difícil que se detenga a Benjamin Netanyahu. Sí, a ver, lo que vos señalabas, ¿no? En el comienzo, es la primera vez que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional pide una orden de arresto, en este caso para dos mandatarios que están relacionados con lo de Occidente, ¿no? Y no cualquier país, digamos, ¿no? Es Israel, el país al que Estados Unidos en las últimas décadas le viene destinando una dar inconmensurable, un país para el cual Estados Unidos es política doméstica, no solo es política internacional, con lo cual hay algo de lo inédito en todo esto que hace que sea muy llamativo. Después también otra cuestión es que se hizo público, sí, y esto también es muy curioso, se hizo pedido de la Fiscalía, cuando generalmente en este tipo de casos lo que nosotros conocemos es ya la resolución de la Corte, ¿no? Y esto me parece que es también una forma de presionar para una tregua, para el cese al fuego, digamos, para un entendimiento entre Hamas e Israel, digamos. Me parece que es un contexto bastante particular y hay que también tener eso en cuenta. Más allá de que, como vos decías, el fiscal también denunció las presiones que sufrió, sobre todo de senadores norteamericanos, pero también de altos cargos israelíes. Digo, no, la justicia internacional no está exenta de las peleas geopolíticas, de la correlación de fuerza de la geopolítica. Entonces me parece interesante verlo desde ese punto. Obviamente que a esto también le tengo que sumar, y también para aclararle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que esto digamos, este caso en la Corte Penal Internacional, que es la corte que juzga crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio, pero que juzga a personas, no juzga a estados, ¿sí? No juzga a los países,
Es diferente de la acusación en la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la ONU, la acusación de genocidio que llevó Sudáfrica, ¿no? Son dos, para ver también cómo de alguna manera en la internacional se va haciendo escuchar voz, aunque sabemos que eso después, en el efecto político inmediato, no tener cierta trascendencia, pero bueno, lo judicial muchas veces le abre una puerta a la política, ¿no? Recordemos que este es un conflicto político-territorial, que necesita de soluciones políticas y en las cuales la comunidad internacional va a tener algo que decir, va a tener que intervenir, por más que muchas veces Estados Unidos sea posiciona a él, eso los también van a tener un rol, ¿no? Entonces, si uno anda todas esas cosas, me parece un momento más que interesante esto que ha llevado ¿no? El fiscal en jefe. Marco, tu turno. María Constanza, gracias por estar en Macondo. A mí la pregunta que me sigue dando vueltas es, no sé si tiene respuesta exacta por el momento, disculpen otra vez los audios del aeropuerto que se meten, es ¿por qué Karim Khan tomó la decisión de pedir órdenes de captura contra Benjamin Netanyahu y el ministro Gallant? O sea, sabiendo el peso que eso tenía, la reacción que iba a conllevar, las presiones que iban a desatarse contra él mismo, ¿cómo interpretar ese, yo diría, momento de toma de decisión histórica que muchas pensaban que no se iba a dar justamente en una suerte de análisis de, bueno, la geopolítica no permite que esto pase? O sea, el mundo funciona de tal manera que no van a terminar bajo ningún punto de vista acusados y finalmente asistimos a que sí. ¿Cuál es tu explicación de por qué se terminó dando ese paso? ¿Qué respaldos cuenta la Corte Penal, el mismo Karim Khan, como para ver, bueno, abierto ese frente que generó una serie de revueltos muy importantes dentro de Estados Unidos, dentro de Israel, en Europa, un conjunto de países condenando a la Corte Penal Internacional? Sí, bueno, las reacciones de Estados Unidos y de Israel me parece que eran esperables, ¿no? O sea, Netanyahu salió a decir directamente que eso era una reacción antisemita, salió a decir una serie de cuestiones relacionadas con la retórica, ¿no? O con la narrativa que suele tener el Estado de Israel. En cuanto a la decisión de Khan, a mí me parece que el mismo, ¿no? La penal internacional sobre los organismos internacionales está puesto el foco, ¿no? O sea, a veces solo miramos las reacciones de cada uno de los países o pero digo, también tienen que dar respuesta frente a algo que al ojo del mundo está haciendo un genocidio, de guerra. Yo creo que fue muy importante, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, que se puso el foco en el tema de hacer pasar a los palestinos, digamos, por la hambruna, ¿no? Como arma de guerra, o sea, la hambruna como arma de guerra, también las declaraciones que habían realizado los distintos, ¿no? Funcionarios israelíes en relación a que acá había una suerte de planificación de una limpieza étnica, la planificación, si querés, de llevar hacia toda la población de Gaza hacia Rafa, cómo eso estaba de alguna manera diseñado desde el Estado. El por qué por qué el fiscal decide seguir adelante a pesar de las presiones, creo que responde un poco a eso, ¿no? Digamos, a que es tan descarnado, digamos, y tan impune este accionar que está teniendo Israel, que me parece que eso también puede pesar a futuro sobre los órganos de justicia internacionales, ¿no? O sea, digo, acá Israel está llevando adelante esta masacre de frente a los ojos de Occidente, y Occidente no está dando respuesta, no está haciendo nada, y muchos de los países siguen apoyando. O sea, no hay sanciones económicas, no hay sanciones diplomáticas, no hay nada sobre Israel. Entonces, yo creo que un poco la decisión digo que tiene que ver más con una cuestión de dónde está parado
el Tribunal de Justicia frente a este momento histórico. Después obviamente habrá cuestiones de personalidad, de fiscal Khan, digo, habrá otras cuestiones a tener en cuenta, pero a mí me parece que llevamos ya 8 meses, ¿no? 8 meses en los que los países de Occidente no han apoyado a Israel más abiertamente, menos abiertamente, digo, pero no han roto las relaciones. El único país que más o menos atinó, que no está dentro obviamente del eje de los principales países de Occidente, si querés, de la región, es Turquía, con las sanciones que está tratando de implementar ahora. Turquía no es un país que provea a Israel digamos, de ayuda militar, ¿no? Pero digo, no hay voces disonantes en relación a lo que está haciendo Israel, que lleven a cabo concretamente una política diferente. Entonces, ahí la justicia internacional me parece que porque si no, va bien sobre esa justicia internacional en el futuro, cierto que es lo que no en ese momento. Y también me parece que es muy coyuntural y que tiene que ver con lo que yo mencioné anteriormente de por qué hacerlo público, de la Corte. Recordemos que esto, decisión de arresto analizado por un tribunal de juezas, 3 juezas mujeres, una de ellas en nacionalidad o sea, esa instancia que se va a conocer, y eso tiene que ver con querer preparar a las partes para que se sienten a negociar, para que haya un alto del fuego. También que jamás tampoco estuvo de acuerdo con esta decisión de estas, digamos, de emitir estas órdenes de captura, ¿no? Tanto de Haniyeh como del líder militar en Gaza y también del líder del ala militar de Hamas, ¿no? Hamas dijo lo mismo, o un argumento similar a lo que dijo Israel, ¿no? Se están equiparando ocupante y ocupado, nos están equiparando con Israel, nosotros esto no es justo, no es equilibrado. Digo, por eso me parece que lanzarlo tiene que ver con justamente con que quizá la justicia internacional pueda dar una voz diferente o disonante con lo que está haciendo el resto del mundo occidental. María Constanza, muchas gracias por estar aquí. Justamente hablando de lo que hace el mundo occidental, ¿no? Esta semana España, Noruega, Irlanda anunciaron que reconocen el Estado de Palestina, así de esa forma ya son 147 los países que lo reconocen. Y bueno, ya lo estuvimos analizando en los 30 minutos previos, pero me gustaría también saber tu opinión, cómo lo evalúas. ¿Qué implica ese reconocimiento? Si podemos hablar de entender en qué fronteras lo reconocen, en las de 67, aceptando, bueno, pues eso, la limpieza étnica previa, si reconocen el derecho de los millones de refugiados a regresar, en fin, ¿qué es qué te parece este gesto? Me parece que el gesto en sí es algo positivo, por más que justamente no es nada más que un gesto, porque después en lo concreto, en las relaciones con Israel, digo, a ver, me parece que lo más importante hoy es volver a dotar a los palestinos de derechos básicos, ¿sí? O sea, obviamente que hay que llevar a la solución de los 2 estados, pero también a veces la retórica de los 2 estados esconde el no resolver el sistema de apartheid sobre el cual están viviendo los palestinos, digamos, el no resolver, si querés, el día a día de los palestinos, ¿no? Hablamos de la solución de los 2 estados como si eso fuera posible hoy, ahora. Entonces me parece que el reconocimiento de palestino lo que tiene de positivo, si querés, es que es reconocer que la existencia de un Estado palestino, primero, no depende de Israel, ¿no? O sea, no depende de cómo esas partes que no son iguales, digamos, ¿no? Porque a veces se habla de 2 partes que se sientan a negociar como si esas 2 partes fueran iguales, de eso, sino que cumple de alguna manera con conocer el poder de la eternidad, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo positivo. Ahora después, las 50 leyes discriminatorias que existen para los palestinos que viven en los territorios ocupados, eso no se habla, ¿no? O sea, y de cómo va a ser la relación de los países europeos
con Israel a partir de este reconocimiento. Tampoco, por lo menos, he escuchado que Pedro Sánchez haya dado, pongo el caso de España, digamos, porque es el que más nos ha llegado, ¿no? Haya dado esto que vos decís, un detalle de cómo va a ser ese reconocimiento o qué implica. Yo que te entiendo que el reconocimiento del Estado implica que se cumpla con el acuerdo de Oslo, pero ya sabemos que eso es posible hoy en día además con el gobierno, ¿no? Entonces, en términos generales sí, me parece positivo ese reconocimiento. Ahora, sino otra no hacia Palestina o hacia los palestinos, sino se tiene que hacer el ¿no? Porque acá el gran problema es cómo de alguna manera Europa y Estados Unidos han convalidado la ocupación, o sea, ¿no? Han convalidado la ocupación y han convalidado esta política de Netanyahu de seguir extendiendo esa ocupación y esta política de hechos consumados, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el punto. No dicen qué es lo que van a hacer con eso, qué van a hacer en relación a Israel, más que en relación al reconocimiento del Estado palestino. Entonces, a mí me parece que hay un punto muy débil. Después del reconocimiento en sí, bueno, está bien, ¿no? O sea, es algo positivo, pero siempre va a ser incompleto, ¿no? Si no discutimos lo otro, si no discutimos la ocupación, si no discutimos lo que Israel tiene que hacer, ¿no? Los palestinos ya dijeron, ya han dicho muchas veces qué es lo que quieren. Entonces, si Israel no da una respuesta a eso, si Israel no, para poder construir otra cosa, Israel tiene que ceder, ¿no? Tiene que ceder determinadas cuestiones. Entonces, es muy difícil si no discutimos Israel pensar en un Estado palestino, por más que lo reconozcamos y bueno, ¿no? Y el gesto que ha tenido Pedro Sánchez, que también va a ser que es algo muy disruptivo dentro de lo que es la Unión Europea en relación a este tema, ¿no? Eso también hay que reconocérselo. Leandro, está muteado. Bueno, María Constanza, nos quedan poquitos minutitos, pero quería preguntarte, las declaraciones que hace el vocero de la Casa Blanca, de los Estados Unidos, explicando por qué Estados Unidos nunca había ratificado, bueno, Estados Unidos nunca ratifica nada, ¿no? Pero tampoco forma parte del Estatuto de Roma ni de la Corte Penal Internacional, dice, porque nosotros tenemos por encima la soberanía, cuestionando la decisión de la CPI y además poniendo en duda que permitieran como aplicarse esa resolución, la de captura en el caso de que Netanyahu fuera por alguno de los países que sí suscriben el estatuto, como por ejemplo la mayoría de los países europeos. Son muy duras las declaraciones de la Cancillería alemana, de varios países, no así Francia y Bélgica, que de todas maneras, Bélgica no sé, pero el caso francés, uno dice, bueno, Macron dice, voy a respaldarlo incondicionalmente, pero uno no se imagina a Francia haciendo gala de detener, de capturar a Netanyahu en el caso de que pasara por ese territorio. Pero esto es un tiro de gracia ya a las instituciones internacionales, porque lo que hemos visto con la primera resolución cautelar de la Corte Internacional de Justicia hace unos meses, y con este pedido de captura tan negado por los países más importantes o más poderosos de Occidente, es que ya esas instituciones son decorado puro, ¿no? Quiero preguntarte eso como hacia futuro. ¿Qué cabe esperar de eso? Bueno, la posición de Estados Unidos es bastante clara, ¿no? O sea, Estados Unidos no es un país que quiera ser investigado por sus crímenes de guerra, sobre todo los crímenes de guerra que ha cometido en Medio Oriente, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Entonces es muy claro ese posicionamiento. Obviamente se reparan en la ciudadanía, en la soberanía y en las cuestiones de seguridad para decir que no es competencia del Tribunal Internacional. Lo mismo están diciendo para defender la posición de Israel. En cuanto a la vigencia de las instancias internacionales de justicia, son las instancias que tenemos también. O sea, yo entiendo lo que vos vas o lo que vos decís, eso no es algo que termina siendo obsoleto frente a una real disputa, una real correlación de fuerzas en el orden global. Pero lo cierto es que no me parece que a priori
sea un problema que existan estas instancias. El problema es que no se cumplen, ¿no? El problema es que hay 90 resoluciones de Naciones Unidas que Israel no quiere cumplir, por ejemplo, y que no hay forma de que de hacérselas cumplir si no se lo presiona de otra manera, ¿no? Yo creo, vuelvo a decir lo que dije al principio, creo que las instancias de justicia pueden abrirle una puerta diferente a esto, a las presiones políticas. Pero para eso, en última instancia, lo que tiene que seguir existiendo es voluntad política, que es lo que no vemos en estos, ¿no? No vemos la voluntad de cometer masacre en Gaza, ¿no? Y ni hablar también de lo que se en Cisjordania, que se habla muy poco, ¿no? Lo que quiero decir es, si son efectivas, y no están efectivas. Ahora, sería mejor que no interviniesen y que por el momento... pero creo que es algo, un deterioro que venimos viendo. Si querés, me parece que el deterioro de las instituciones internacionales empieza con la invasión ilegítima de Estados Unidos a Irak, claramente. Y lo que venimos viendo después es todo un derrotero en ese sentido, hasta lo que llegamos a ver en nuestros días, ¿no? Pero me parece que hay un interrogante acerca de estas instancias internacionales. Sí, yo tampoco veo que detengan a Netanyahu en el aeropuerto de París, ¿no? Tampoco veo ese escenario, pero me parece que el posicionamiento de países como Francia igual sigue siendo importante, ¿no? O por lo menos está bien que se posicione. María Constanza, muchísimas gracias por estar con nosotras en Macondo. Hemos tenido ahí algunos cortes de internet ligeros, pero se ha entendido. Espero que se haya entendido perfectamente y seguro que los seguidores han podido enterarse de todas las respuestas. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver en este programa. Gracias a ustedes. Gracias, María Constanza. Bueno, tenemos 3 minutos antes de la despedida. Si alguno de ustedes quiere pasar a sus reflexiones, yo mientras tanto aprovecho para recordarles a nuestros seguidores que también pueden donar para que este maravilloso proyecto se mantenga, para que los equipos Germán, Lautaro y la gente que está detrás apoyándonos estén más contentos y bueno, nosotras podamos emitir más jueves de Macondo. Muy brevemente, pero me parece que lo que tomó como decisión el fiscal Karim Khan es un paso importante. Yo realmente creo que pocas pensaban que se podría dar. Y de alguna manera pone como en el centro toda una serie de tensiones en el espacio europeo, estadounidense y aliados acerca de cómo posicionarse ante lo que son los crímenes a cielo abierto o a cámara abierto que está realizando Israel, e incluso la vigencia o no de estas instancias, digamos, ¿no? Que es parte de la crisis hoy de la arquitectura de las relaciones internacionales, porque lo que bien decía María Constanza, va Netanyahu a Francia, es muy poco probable que lo arresten. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que Francia entonces ya no reconoce a la CPI? ¿O sí la reconoce para los africanos y las personas como Putin? Me parece que hay una suerte como de contradicción a las cuales se le ve el hueso, y me parece que es importante para pensar cómo sigue un poco toda esta dinámica tan caótica de nuestro mundo en crisis. Bueno, quiero simplemente aportar 2 cosas. Una, hay problemas graves, hay problemas realmente extraordinarios en el mundo y a veces le podemos dedicar rato a cosas que tal vez terminen en el anecdotario, como lo de Javier Milei y Pedro Sánchez, por más que tiene importancia y está muy bien abordado. Pero están pasando cosas en el mundo que hacen pensar que estamos al borde de una conflagración. Hay gente que habla ya de guerra mundial en cuotas, ¿no? Como dice el Papa Francisco. Y en este caso, que los organismos internacionales, como la CPI o la Corte Internacional de Justicia, empiecen a tomar algún tipo de decisión donde el acusado, el que está sentado en el banquillo de acusados, es un país de Occidente y sobre todo un aliado
importante de los Estados Unidos y de las hiperpotencias. Y bueno, yo sé que no va a llegar. Es más probable que detengan a Karim Khan a que detengan a Netanyahu en este momento. Pero es interesante porque No sé también... si han visto la amenaza velada que le ha hecho Netanyahu a Karim Khan. No la vi, pero Netanyahu no es muy bueno para velar. ¿Qué le dijo? Sí, dijo en Twitter algo como que yo sí voy a poder viajar, pero Karim Khan que mire hacia dónde va ahora Y mismo. sí, Sí, no una hablamos cosa del por accidente de helicóptero del presidente de Irán, que bueno, ha pasado como daño, problema de mantenimiento. Pero veremos después. ¿Eh? Hay que escuchar a ver lo que dicen los iraníes, ¿no? Bueno, De y una todas maneras, última cosa. sí. El programa que viene lo vamos a hacer. Yo voy a. Marco va a presentar su libro ahora en Colombia, creo que después en Ecuador, el lunes en México. No, en Colombia estoy de paso, este es un aeropuerto, de hecho si quieren ver el aeropuerto del Dorado, este es el aeropuerto del Dorado. ¿Vas para? No, estoy yendo a México directamente. Lunes 27 sé que lo presenta en México. Exacto. No, y después Con no lo Gabriela presentás en Rivadeneira. Ecuador, en Colombia. Yo voy a arreglar que Marco presente el libro acá en Uruguay, pero voy a ver cuándo, porque me parece que viaja demasiado, Marco. Tiene que descansar. Pero lo va a presentar en... Uruguay es un lugar difícil para ir. Todavía no me han invitado. Estoy esperando que alguien me diga, yo che, ¿por qué no te vienes a Uruguay a puedo presentar creerlo, el libro? No puedo creerlo. No Entonces puedo estoy creer girando por el mundo hasta que rostro, en algún el momento rostro de alguien me piedra diga, que podés tener, ¿por qué Marco no, Teruggi. ¿por qué no venís a Montevideo? Yo estoy esperando eso. Mientras tanto, giro. Marquito Teruggi, acá tenés techo, no te va a faltar tampoco alimentación, buen asadito, como usamos habitualmente. Quiero decir otra cosa, que la semana que viene vamos a estar 2 en Europa, porque yo también voy a estar en Europa. Yo que no viajo nunca, voy a estar allá en Europa. En ese momento no sé si voy a estar en España o en Portugal. Voy a viajar con una cantidad de televidentes de Legítima Defensa. Viste que nosotros recorremos el mundo. Y bueno, capaz que si me encuentro con Nina, Marquito, si me encuentro con Nina, todo lo que está por verse, te desollaremos un poquito, pero no sé si nos vamos a encontrar. Creo que capaz Bueno, que sí. el jueves que viene entonces los dos estamos en Europa y Marco Teruggi por el continente. Nos vemos el jueves que viene.